vectoriales. Ya eso fue lo último que vimos. Definición de conjunto generador y de base. ¿Sí? Eran dos cosas que se parecían pero no eran lo mismo. ¿Cuál era la diferencia? Que la base era un conjunto linealmente independiente, ¿sí? Pero ambos generan el mismo espacio. Y entonces, en este cuarto ejemplo, porque el otro día hicimos 3, vamos a encontrar una base de este subespacio. ¿Sí? ¿Cuál es este subespacio? Es el subespacio vectorial de las matrices simétricas. ¿Qué significaba que una matriz fuera simétrica? ¿Se acuerdan? ¿Mm? ¿Ya hay qué más? Ya eso es cuadrada. ¿Sí? ¿Y qué más? Porque falta algo más para que sea simétrica. Esta condición. Esa condición. ¿Sí? Matrices simétricas son todas las que ustedes transponen y quedan igual. ¿Ya? Esa es la definición. Ya, ¿y cómo se hacía esto? El proceso, chiquillos, es casi siempre el mismo. Uno parte dando un elemento de este espacio. ¿Sí? O sea, estamos dando aquí una matriz ¿de qué tamaño? 2 por 2, ¿cierto? Con coeficientes reales. Eso es. Ya, ahora, que esta matriz sea un elemento de U, ¿qué significa? ¿Cuál es la condición para estar en U? Esta, ¿cierto? Siempre que nosotros definimos cualquier conjunto, cualquier, en este caso, espacio vectorial, aquí va el tipo de elemento, en este caso son matrices, y después del tal que, ¿qué es lo que va? Va la condición, ¿sí? La condición para pertenecer a este conjunto, porque se acuerdan que cuando uno definía conjuntos lo hacía así, por comprensión. Elemento, condición, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué significa que este elemento esté en U? Significa que su respuesta va a ser lo mismo. Entonces, ahí está la matriz. ¿Y cuál es la respuesta de esa matriz? ¿Qué se hacía para transponer matrices? Por ahí va, sí, se cambia. Eso, se cambian las filas por las columnas, ¿cierto? O si lo quieren ver de otra forma, se hace una simetría respecto a la diagonal principal, o sea, al final gira. ¿Sí? O sea, esta primera columna ahora pasa a ser la primera fila. Y lo mismo con la segunda columna. ¿Sí? Entonces, esta es la matriz y esta es su respuesta. ¿Sí? Ya, ahora, ¿cómo se definía la igualdad de matrices? ¿Cuándo dos matrices eran iguales? ¿Cuándo dos matrices son iguales? ¿Qué tenía que pasar? Cuando ustedes tenían vectores en el plano, por ejemplo, no sé, AB igual a CD, ¿qué significaba? Que cada componente es igual. ¿Y qué creen que va a pasar con las matrices? Para que sean iguales, ¿qué tiene que pasar? Lo mismo. ¿Sí? Lo mismo. Si de verdad que en todo esto las ideas se van repitiendo independiente del espacio que sea. ¿Ya? Entonces, estas dos matrices, la A es igual a la respuesta. ¿Cuándo? Cuando A es igual a A, eso es trivial, ¿cierto? Pero hay más igualdades. ¿Cuáles son? B igual a C, C igual a B, que es la misma ecuación, ¿cierto? Estoy haciendo una igualdad para cada componente. ¿Sí? Ya, y en realidad tenemos 4 igualdades, pero ¿cuántas nos aportan información? Una sola, ¿cierto? Porque A igual a A, trivial. D igual a D, trivial también. B igual a C, C igual a B, es la misma repetida. ¿Sí?
Ya, entonces, miren lo que estamos diciendo. Estamos diciendo, una matriz es elemento de este espacio si y solo si, o sea, tienen el mismo valor de verdad las cosas que vamos a decir, el B es igual al C. ¿Ya? Ya, y miren, chiquillos, si van a estar ahí todo el rato conversando, no me sirve, ¿eh? Ya. Entonces, la matriz, que ahí está, ¿cómo va a ser? Acuérdense, la única condición es que B igual a C. Entonces, ¿qué es lo que hice? El B lo reemplacé por C. ¿Ya? Pregunta, ¿sacamos alguna condición para el A y para el D? No, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque sale A igual a D igual a D. No entrega información. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos después? Esta matriz, ¿cuántas constantes tiene? Tiene la A, tiene la C y tiene la D. ¿Cierto? Entonces vamos a separar esta matriz en tres. Una que tenga solo las A, otra que tenga solo las C y otra que tenga solo las D. ¿Y cómo queda? Las que tienen A sería así. Las que tienen C y la que tiene D. ¿Sí? Esa separación. ¿Y qué es lo que hacemos al final? Vamos a factorizar por la constante. O sea, si esta matriz tiene solamente A, el A puede salir. En la otra puede salir el C. Y en la otra puede salir el D. ¿Sí? Ya, ¿y qué ganamos con eso? El ejercicio está casi listo, pero aquí hay que interpretar. Dijimos, esta matriz era un elemento del espacio. ¿Sí? Ya, y miren a lo que llegamos. Que esa misma matriz es combinación lineal de esas tres. ¿Sí? O sea, la matriz que nos dimos es combinación lineal de esas tres. ¿Cuál sería la conclusión? Sería que el conjunto que tiene las tres ahí está, llamémoslo, pongámosle nombre, va a ser un generador del espacio. ¿Sí? ¿Por qué generador? Porque estamos diciendo, vuelvo a repetirlo, que una matriz del espacio es combinación lineal de esas tres. Y esa es la definición de generador. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿será base o no? Porque nos piden construir una base. Encontramos un generador. ¿Qué es lo que le falta para ser base? Linealmente independiente, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes quieran construir base, primero tienen que construir un generador. Y después tienen que ver si es LI o no. Porque si fuese linealmente independiente, listo, la base está. ¿Y si no fuera linealmente independiente? Ahí tendríamos que sacar elementos, ¿sí? Sacar algún elemento que sea combinación del resto. Ya, entonces, probemos que B es LI. Demostremos. Que B es linealmente independiente. ¿Cómo se hacía eso? ¿Qué significaba que un conjunto fuera linealmente independiente? Exacto, que la única forma de obtener la combinación lineal nula es con escalares igual a 0. ¿Sí? ¿Y cómo escribimos eso? Hagamos la combinación lineal de las tres. Ahí hay una combinación lineal de las tres. ¿Y a qué igualamos esto? Siempre tenemos que igualarlo al nulo del espacio. ¿Sí?
En este caso, ¿cuál es el nulo de las matrices de 2 por 2? Esa, ¿cierto? Siempre uno parte así para demostrar independencia lineal. Ya, ¿y qué se hace ahora? Hicimos la combinación lineal nula. ¿Cuál debería ser? No sé, pues la seguidilla de implicancias. ¿Hasta dónde tendríamos que llegar para que sea ley? Hasta que los escalares sean cero. ¿Sí? Si podemos hacer eso, el conjunto es linealmente independiente. Si no, no. ¿Ya? Ya, entonces, de acá. Esta es la parte importante. De esa. ¿Qué igualdades podemos obtener? De partida, ¿cuántas igualdades podemos obtener? De esto. Al hacer toda esta cuenta, ¿qué es lo que va a resultar? Va a resultar una matriz, ¿cierto? Una matriz de 2 por 2. Está igualada a una matriz de 2 por 2. ¿Cuándo dos matrices son iguales? Lo dijimos. Cuando son iguales, componente por componente. Entonces, ¿cuántas igualdades salen? 1, 2, 3, 4 igualdades. ¿Sí? Una por cada componente. Ya. ¿Y cuáles son? Esa es la pregunta que hay que responder ahora. ¿Cuáles son esas igualdades? Multipliquemos. Alfa más nada, nada, igual a 0. Inmediatamente el alfa es 0. La siguiente. Nada, beta, igual a 0. La siguiente, 0, beta, 0. Es la misma ecuación. Y la última, nada, nada, gamma. ¿Cuánto tiene que ser gamma? 0. ¿Listo? Era directo. Si los escalares son todos 0, el conjunto es linealmente independiente. Y ahora, como también es un generador, sería una base. ¿Ya? ¿Ya? Y ese es el procedimiento para encontrar bases. Si lo quieren, no sé, mirar bien de encimita, todo sigue el mismo procedimiento, que sería darse un elemento, ¿sí? Después, como se dieron un elemento, interpretar qué condiciones tiene que cumplir. ¿Ya? Después, con esas condiciones, ¿qué es lo que uno obtiene? Obtiene alguna relación entre los coeficientes, siempre. ¿Ya? Es que si no tuvieras, porque estás trabajando con el espacio completo. Por ejemplo, estás trabajando con las matrices, derechamente. ¿Sí? En cambio, cuando tú trabajas con un subespacio, ahí le añades una condición. Y eso siempre te va a entregar alguna condición. ¿Sí? Entonces, esa condición le sirve para relacionar los elementos internos de lo que se dieron. En este caso era una matriz. Pero perfectamente podría ser un polinomio o un vector de Rn. ¿Ya? Ya. Y después, al reemplazar esa relación, ahí después descomponen, factorizan y tienen un generador. ¿Sí? Y después prueban que el generador es linealmente independiente para concluir que es base. ¿Sí? Ese es como el proceso. ¿Alguna pregunta, chiquillos?
Ya, y este teorema es súper importante. En realidad no lo vamos a utilizar, pero sirve para hacer algo que uno va a hacer en todos los ejercicios. ¿Sí? Directamente no lo vamos a usar, pero indirectamente sí. ¿Qué dice el teorema? Si ustedes tienen un espacio vectorial, cualquiera, ¿sí? Puede ser un espacio, puede ser un subespacio, de Rn, de matrices, de polinomios, da lo mismo. Si ustedes tienen dos bases distintas, entonces, ¿qué dice eso? ¿Qué era la cardinalidad de un conjunto? Te me adelantaste, sí, lo vamos a definir como la dimensión, pero de un conjunto. ¿Qué es la cardinalidad? O el cardinal. ¿Cuántos elementos tiene? Justamente. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Estamos diciéndolo, en otras palabras, independiente de las bases que tengamos de un espacio vectorial, ella siempre tiene la misma cantidad de elementos. Eso estamos diciendo. ¿Sí? O sea, acá encontramos una base. ¿Cuántos elementos tiene? Tiene 3. Si encontramos otra base, ¿cuántos elementos va a tener? 3. Y si encontramos una tercera base, ¿cuántos elementos va a tener? 3. Siempre 3. Eso es lo que dice el teorema. ¿Sí? Dice que independiente de la base, siempre va a tener la misma cantidad de elementos. ¿Ya? Para un mismo espacio, obviamente. Ya, y para esto sirve este teorema. Como independiente de la base que ustedes encuentren, es el número ese se mantiene fijo, la cantidad de elementos, a ese número se le pone un nombre. ¿Cómo se le pone? Dimensión del espacio. ¿Sí? En otras palabras, ¿qué es la dimensión de un espacio? Es la cantidad de elementos que tiene cualquiera de sus bases. ¿Sí? ¿Y por qué cualquiera? Porque todas van a tener la misma cantidad de elementos. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo, ¿cuál sería la dimensión de U? El U era eso. ¿Cuál es su dimensión? ¿Cuántos elementos tiene su base? 3. La dimensión de U es 3. ¿Ya? En el ejemplo de la última clase, era un conjunto de polinomios. Este. Encontramos una base. ¿Cuál fue base? El conjunto de esas dos cosas. ¿Cuál sería su dimensión entonces? 2. ¿Sí? Más para atrás. Este es su espacio de R3, del espacio, ¿sí? Del espacio euclidiano. Ya lo trabajamos, nos dimos cuenta de que esta era una base. Entonces, ¿cuál sería la dimensión de este espacio? 2 también. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la dimensión? Encontrar una base y ver cuántos elementos tiene. Eso es. Otro ejemplo. Trabajamos con Rn, trabajamos con polinomios, trabajamos con matrices. Hagamos otro con polinomios, que creo que esos son los más complicados en general. Ya, ese espacio son, leámoslo, polinomios de grado a lo sumo 3, ¿sí? ¿Con coeficientes de qué tipo? Reales, ¿sí? ¿Que cumplen qué condición? Aquí es donde antes alguien me preguntaba. Estas condiciones son las que van a dar las ecuaciones, ¿sí?
El polinomio evaluado en 0 vale 0. Y la derivada del polinomio evaluado en 0 vale 0 también. ¿Sí? Ese es el subespacio. ¿Qué vamos a hacer? Encontrar una base de U y además vamos a encontrar su dimensión. ¿Sí? Entonces lo único que estamos agregando es el concepto de dimensión. Vamos a construir una base y después ver cuántos elementos tiene. ¿Ya? Paso 1. Esto suena como receta, pero no es tan receta, hay que entenderlo igual. ¿Qué era lo primero? Darse un elemento, ¿cierto? Ya, ¿y qué forma tienen los polinomios de grado 3? Porque en el ejercicio anterior yo dije matrices de tamaño 2. ¿Qué forma tienen? Esa, ¿cierto? Si les hablo de un polinomio de grado 3, ¿qué forma va a tener? Eso, ax cubo más bx cuadrado más cx más b, ¿cierto? Eso es un polinomio de grado 3 arbitrario. ¿Sí? Porque cambiamos el a, b, c, d y entrega un polinomio distinto. ¿Sí? Y todos los podemos escribir de esa forma. Ya, usemos las condiciones. ¿Qué condición usamos primero? Usemos esa. Que llegar y usarla. Polinomio evaluado en 0 tiene que ser 0. ¿Cuánto da? Da d solamente. ¿Sí? Y esto tiene que ser 0. Ya, y para usar la otra condición necesitamos la derivada del polinomio. ¿Cuál es su derivada? Derivada de la x cubo, 3ax al cuadrado. Derivada del bx cuadrado, derivada del c por x. Bueno, y el d ya es 0, ni siquiera hay que derivarlo, aunque la derivada va a dar 0 igual. ¿Sí? Ya. ¿Qué había que hacer ahora? No, para que sea un poco más entretenido el ejercicio le vamos a cambiar la condición. Eso vale 0 y P' en 0 vale... No puede ser 1. No, dejémoslo igual, mejor. Después lo he hecho a perder mucho. Ah, ya sé cómo. Ahí. ¿Ya? Le cambié un poquito. Es solamente para que aparezca una condición un poco más interesante. Porque fíjense que si le hubiera dejado el 0, hubiese dado solo c. Y ahí el d y el c valen 0, no los estoy combinando. ¿Sí? O sea, no está mal, pero mejor trabajarlo un poco más general. Ya, ¿qué dice la otra condición? Polinomio derivado y evaluado en 1 vale 0. ¿Cuánto da este polinomio evaluado en 1? 3a más 2b más c, ¿cierto? Si hubiésemos evaluado en 0 da solo el c, por eso les digo que es más interesante este caso. Ya, entonces, ¿qué condiciones se obtuvieron? El d vale 0 y todo eso tiene que ser 0. ¿Sí? Ya, de acá arriba nada que hacer, el d ya está despejado. Pero de la segunda condición, ¿podemos despejar alguna de esas constantes? ¿Cuál es más fácil despejar? La c, ¿sí o no? Porque cualquiera de las otras implicaría dividir. Ya, ¿cuánto vale c? ¿Vale? ¿Cierto? Eso mismo, pero al otro lado negativo. Ya, entonces, marquemos las cosas importantes. D vale 0 y c vale todo eso. ¿Sí? Entonces, nuestro polinomio que habíamos dado, el ax cubo más bx cuadrado más cx más d. ¿A qué es igual? Ahora usamos las condiciones. El ax cubo, tal cual, no le hacemos nada.
bx cuadrado también no le hacemos nada. Pero aquí vienen los cambios. Más c por x. ¿Pero cuánto vale c? Eso. ¿Y cuánto vale d? 0. Ya se dan cuenta que si es que hubiéramos puesto la otra condición, ahí este también se va a 0 y queda muy fácil. Ya, ahí está nuestro polinomio. ¿Qué hacíamos después? Ya redujimos todas las constantes que se podían. Entonces ahora lo que vamos a hacer es juntar y separar. ¿Sí? Juntemos lo que tiene a. ¿Qué cosas tienen a? El x cubo, ¿cierto? ¿Y qué más tiene a? Menos 3x, ¿cierto? ¿Qué cosas tienen b? El x cuadrado y menos 2x, ¿sí? Cosas con c no hay porque el c lo reemplazamos y cosas con d tampoco porque el d igual se reemplazó, ¿sí? Y aquí está listo, está lista la conclusión. El polinomio que nosotros nos dimos, para que pertenezca al espacio, tiene que ser combinación de esos dos. Ahí hay un generador. Y la pregunta ahora sería, ¿ese conjunto generador será base? ¿Es linealmente independiente? ¿Sí o no? O sea, lo podemos comprobar, ¿cierto? Con la definición, pero al ojo. ¿Se puede ver al ojo? Sin hacer cuentas. Igual lo vamos a hacer, insisto, pero solo para que empecemos a afinar un poco esa habilidad de reconocer cosas. Es un conjunto que tiene dos elementos, ¿cierto? Si fuese linealmente dependiente, supongamos, no estoy afirmando nada, estoy solamente suponiendo. Si fuera linealmente dependiente, uno tendría que ser múltiplo del otro. Es la única forma de que uno sea combinación lineal del otro, ¿sí? Entonces les pregunto, ¿esto se puede multiplicar por un número para obtenerlo de allá? No. ¿Cierto? ¿Por qué no? Porque aquí hay un x cubo y aquí hay un x al cuadrado. ¿Sí? Y estamos multiplicando por un número. O sea, por 2, por 3, por 5, por 10. ¿Sí? El menos 3x no era en x cuadrado. En el a. En el a, es que acá sale cuando reemplazamos el c. ¿Sí? Porque te acuerdas que este era el polinomio. ¿Sí? El d es 0 y el c era todo eso. ¿Sí? Y después cuando tú miras, ¿cuáles son los que tienen a? Eso y eso. Aquí pensé que lo sacó de la raíz. No, no sale de ahí, porque las primeras condiciones son solo para relacionar los coeficientes. ¿Sí? Ya, entonces, este conjunto, como les digo, al ojo es LI, pero hagámoslo. ¿Cómo sería? Sería alfa por eso más beta por eso igual a ¿cuánto? ¿Cuál es el nulo de los polinomios? Cero, ¿cierto? Pero eso en realidad es esto. ¿Sí? Polinomio nulo es el que tiene todos los coeficientes cero. Ya, ¿y qué igualdades salen? ¿Cuándo dos polinomios son iguales? Cuando son iguales coeficiente a coeficiente, ¿cierto? O sea, tienen los mismos coeficientes, ¿sí? Ya, de todo esto, ¿cuál es el coeficiente del x cubo? Alfa, ¿cierto? Nada más que alfa. Y en el otro lado, ¿cuál es el coeficiente de x cubo? 0. ¿Sí? Siempre que ustedes trabajan con polinomios, el nulo es el que tiene todos los coeficientes 0.
¿Ya? ¿Cuál es el coeficiente de x cuadrado? Solo beta, ¿cierto? Que sería igual a 0. Y ya no es necesario seguir, porque con esas dos ya sacamos que las constantes tienen que ser 0. Pero por molestar nomás, ¿cuál sería la siguiente ecuación? La del x. ¿Cuál es el coeficiente del x? Menos 3 alfa, menos 2 beta, ¿cierto? Miren, ahí está, menos 3 por alfa es uno de los coeficientes de x y el otro sería menos 2 por beta. ¿Sí? Ya, esto tiene que ser igual a 0. Igual sería la ecuación del término límite, las vamos a escribir todas, pero como les digo, con las dos primeras ya salía. ¿Cuál es la última ecuación? ¿Tiene término libre? ¿Lo del lado izquierdo? No. Entonces sería 0. Igual a 0. ¿Sí? Listo. Los escalares son 0. Conclusión. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Sí? Ya, sí, eso, un paso más adelante de eso. Encontramos un generador. Encontramos que este generador era... ¿Qué concluimos con esto? De que, bueno, sí, que es LI y es base. ¿Sí? Ese sería todo el proceso. ¿Ya? ¿Y cuál sería la dimensión de U? En este caso sería 2. ¿Por qué? Porque la base tiene 2 elementos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Queda claro?
Ya, en esta parte estoy escribiendo harto, pero empecemos a explicarlo. Ahora que ya definimos el concepto de dimensión, ¿sí?, y de base, vamos a dar la base y dimensión de algunos espacios usuales. ¿De cuáles? Primero, del plano, R2. Esos son vectores de dos componentes, ¿sí? Este conjunto es una base, ¿sí? El conjunto 1, 0, 0, 1. De hecho, ya demostramos de que era LI y demostramos en alguna parte de que generaba todo el espacio, ¿sí? Ya, estas de aquí se llaman bases canónicas. Todas las bases que son las más simples de todas, en cada espacio se llaman bases canónicas. Ya, en este caso, si la base tiene dos elementos, ¿cuál es la dimensión de R2? Sería 2, ¿sí? Porque la base tiene dos elementos. Después, demos el salto, inmediatamente. Si trabajamos con vectores de n componentes, ¿cuál sería la base canónica siguiendo este mismo razonamiento? Primer vector tiene un 1 y el resto son puros 0. Segundo vector, ¿cómo sería? Tiene un 0, un 1 y el resto son puros 0. ¿Y qué vamos haciendo después? Este 1 se va moviendo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegamos al 1 que queda al final, ¿sí? ¿Cuántos elementos tiene esta base? Tiene n, ¿sí? Sí, porque si estos son vectores de n componentes, aquí habría uno, aquí habría otro. ¿Y cuántas veces podemos mover el 1? Hasta llegar al final son n en total, ¿cierto? N casos. Ya, ahora, en las matrices de tamaño n por m, o sea, cualquier cantidad de filas, cualquier cantidad de columnas, ¿cuál sería la base canónica? Sería la matriz que tiene un 1 y el resto puros 0. ¿Qué hacemos después? Este 1 lo movemos para el lado. Ahí tiene un 1 y el resto son puros ceros. Y así este 1 lo vamos moviendo ¿hasta dónde? Hasta el final, ¿sí? Ya, ¿qué falta? Porque ahí solamente me moví en la primera fila. Las demás filas, ¿cierto? O sea, 0, 1. ¿Sí? Ese sería. ¿Cuál sería el siguiente? Sería un 1 al lado. ¿Y hasta cuándo hago eso? Hasta que quede el 1 al final, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer después? Siguiendo el mismo razonamiento, ¿cuál sería el otro elemento de la base canónica? En vez de la segunda fila, la tercera. Y así hasta completar todas las filas, ¿sí? O sea, ¿cuál sería el último caso? Cuando el 1 está ahí, ¿cierto? En la última fila. ¿Y qué pasa a medida que vamos avanzando? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta cuando el 1 está al final. Pregunta: ¿cuál es la dimensión de este espacio? ¿Cuántos elementos tiene? Eso, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa cantidad? Exacto, ¿cierto? Cada elemento de esta base tiene un 1 en una posición específica. ¿Cuántas posiciones tiene para tomar? Para acá, n, y para allá, m. Entonces, en total ahí, n por m. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la base canónica de ese espacio? Siguiendo ese razonamiento.
Sería la matriz que tiene un 1, un 0, un 0, un 0. ¿Qué más? Un 0, un 1, un 0, un 0. ¿Qué más? 0, 0, 1, 0. Y la última, 0, 0, 0, 1. ¿Cuál es la dimensión de este espacio? 4. ¿Por qué 4? Nos dimos cuenta que eran 4 elementos. O si no lo quieren ver así, viéndolo con la definición anterior, ¿cuántas filas tiene esto? 2. ¿Y cuántas columnas? 2. ¿Y cuál era la dimensión? La multiplicación. ¿Sí? Entonces, miren, tenemos Rn con su base canónica y su dimensión. Tenemos matrices con su base canónica y su dimensión. ¿Qué otro espacio hemos trabajado? ¿Qué otro espacio? Lo hemos hecho hasta en los ejemplos. El de polinomios. Partamos con polinomios de grado 2 nomás. Después vamos a generalizar. ¿Sí? En los polinomios, la base canónica es la que tiene este orden. Ojo, el orden aquí es importante. 1x, x cuadrado. Si ustedes lo ponen al revés, ya no es la base canónica. ¿Sí? Por convención, ese es el orden. 1x y x cuadrado. ¿Cuántos elementos tiene esta base? 3. O sea que la dimensión de los polinomios de grado 2 es 3. ¿Y qué pasa para polinomios de grado n? Arbitrario. ¿Cuál sería la base canónica? Partamos por eso. Siguiendo el mismo razonamiento del anterior. Sería un 1, sería un x, sería un x cuadrado. ¿Y hasta cuándo? Hasta x a la n. ¿Y cuál sería la dimensión de este espacio? ¿Cuántos elementos tiene la base? ¿N o n más 1? N más 1, ¿cierto? ¿Por qué n más 1? Porque ahí tenemos n, uno para cada potencia. ¿Y qué le estamos agregando además? El 1. ¿Sí? ¿Ya? Ya, y yo creo que con esta definición vamos a terminar la clase. O sea, esta definición más algún ejemplo. ¿Cuál definición? La definición de las coordenadas de un vector. ¿Sí? Pensemos un poco en un espacio euclidiano, en el plano. ¿Qué significaba que yo les diera un vector que tenía esas componentes? ¿Qué hacían ustedes? Hacíamos eso, ¿cierto? Entonces, básicamente, cuando les hablo de coordenadas, ¿qué es lo que hacían ustedes inmediatamente? Decían, me muevo 3, ¿dónde? En el eje X, y me muevo 1 en el eje Y,
¿cierto? Entonces la idea es que ahora esto que acabamos de hacer con azul, ¿sí? Coordenadas clásicas, lo generalicemos a algo. ¿Y cómo se hace? Siguiendo el mismo ejemplo. El 3, 1. ¿Cómo ustedes lo escriben como combinación lineal de la base canónica? La base canónica era 1, 0, 0, 1, ¿cierto? ¿Cuáles son los escalares que van adelante? El 3 y el 1. Ya se dan cuenta que en este caso se repite, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si es que yo les digo ahora, en vez de la base canónica, tomemos la base esa base de R2, ¿sí? El 3, 1. ¿Cómo lo escribiríamos en términos de esa base? ¿Cómo encontramos el alfa y el beta? Esa es la pregunta. Habría que hacer un sistema. No queda de otra, ¿sí? ¿Qué sistema es el que queda? Primera componente, 3. ¿Cuál es la primera componente del otro lado? Alfa más beta. ¿Y la segunda componente? 1. ¿Y la segunda componente del otro? ¿Cuánto vale alfa y cuánto vale beta? ¿Qué pasa si suman las ecuaciones? ¿Cierto? 4 igual a 2 alfa, o sea que el alfa vale 2. ¿Y cuánto vale el beta? Si el alfa vale 2, 1. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que el 3, 1 es 2 por 1, 1 más 1 por 1 menos 1. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cambiamos la base y ¿qué pasó con los escalares? Cambiaron, ¿sí? O sea, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que si es que consideramos esta base, ¿cuánto hay que avanzar? Hay que avanzar 2 en esa dirección y 1 en esa, ¿sí? Entonces, eso es el vector de coordenadas. Es escoger una base y después encontrar los escalares. ¿Ya? Ahora lo vamos a definir. Tenemos un espacio vectorial, tenemos un conjunto que es base y tenemos un vector del espacio, ¿sí? Entonces, eso siempre se puede hacer. Cualquier vector lo pueden escribir como combinación lineal de la base, ¿sí? Porque es una base, genera todo el espacio. Esa es la definición. Vector de coordenadas. ¿Cómo se define? No es nada más que un vector. Escribirlo como combinación lineal de la base, que están considerando, y en este vector poner los escalares. ¿Sí? Esas son las coordenadas de un vector en una cierta base. Ya, entonces, vuelvo a repetir. Coordenadas de un vector no es nada más que escribirlo como combinación lineal de la base y poner los escalares dentro de ese vector. ¿Sí? Eso es. Y como ejemplo, para terminar, tomemos el
El que hicimos de matrices, este. La base fue 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. Esa fue la base que encontramos en el ejemplo que hicimos al principio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar las coordenadas de una matriz en esa base. A ver, alguna matriz simétrica. 1, 2, menos 1. No, menos. Ya, esa matriz. ¿Es simétrica? Sí. Así que tiene que poderse escribir como combinación lineal de esa base. Entonces, paso 1. La matriz A. ¿Cómo se escribe en términos de la base? Siempre va a ser un número por el primer vector, que en este caso es una matriz, más otro número por el 0, 1, 1, 0, más un tercer número por 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Eso es hacer la combinación lineal. Entonces la pregunta ahora sería, ¿cuánto vale el alfa, cuánto vale el beta y cuánto vale el gamma? Está fácil, ¿cierto? ¿Cuál es la combinación lineal? El alfa vale 1, el beta menos 3 y el gamma 2. ¿Sí? La combinación lineal en este caso fue fácil, pero si no habría que resolver un sistema, ¿ya? Para encontrar los escalares. Ya, pues, y como ya tenemos la combinación lineal, ¿cuál sería el vector de coordenadas de esa matriz en la base que obtuvimos? Sería repetir los escalares de la combinación lineal. 1, menos 3 y 2. Eso es el vector de coordenadas. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta, chiquillos?